Primera de Timoteo, capítulo 5, y la verdad que cuando estaba estudiando este texto y analizaba la iglesia, decía qué mensaje tan extraño que me toca dar hoy día. La verdad que hablar de viudas, hablar del sostenimiento, cómo cuidar a las viudas, es un tema un poco extraño, ¿no? Pero con la ayuda del Señor vamos a ver qué es lo que nos dice, qué es lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de esto. Así que, Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos del 3 en adelante, dice así la palabra del Señor. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, ya recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, versículo 8, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieren. Versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Oremos, mis hermanos. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo, Señor, por este día, porque hemos podido venir a adorarte, a bendecirte, a pesar del sol, a pesar de la fatiga, del cansancio, Señor. Tú has dispuesto nuestros corazones para hoy estar aquí y exaltarte, Señor. Pero también has dispuesto nuestros corazones para escuchar tu palabra, Señor. Tu palabra que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Tu palabra, Señor, que es el martillo que quebranta la piedra y que nosotros necesitamos, bendito Señor. Te pedimos entonces que tú nos bendigas por medio de tu palabra, Señor, y que sea Cristo exaltado en nuestros corazones. Te lo pedimos en su nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, para iniciar este sermón me gustaría narrarles una pequeña historia. El 4 de diciembre de 1829 aconteció un evento muy importante en el país de la India. En esa fecha, el gobernador Guillermo Bentinck abolió la práctica común conocida como sati. Esta práctica era el ritual en el que la mujer era quemada viva junto al cadáver de su marido. Y la creencia que ellos tenían era que la mujer debía acompañar a su esposo en el más allá. Y las mujeres, al momento de su esposo fallecer, eran enterradas vivas con ellas. Uno de los personajes que mayor influencia tuvo para abolir esta ley, esta horrible práctica en la India, fue el misionero Guillermo Carey, quien observó con gran terror no solamente esto, sino los infanticidios que hacían aquellas personas, ya que ellos sacrificaban los hijos a los ídolos también, pero también practicaban esto con las mujeres que quedaban vivas cuando sus esposos fallecían. Este hecho, mis hermanos, puede parecernos a nosotros poco importante, tal vez. Sin embargo, nos muestra cómo el cristianismo no se limita solamente a tener una serie de verdades teológicas y doctrinales que nosotros debemos guardar en nuestra mente, sino que también
la palabra de Dios nos enseña cómo nosotros debemos ayudar y socorrer a nuestro prójimo. Por el contrario, esto nos enseña, mis hermanos, también cómo el Evangelio ha transformado sociedades enteras durante todos los siglos, impactando las relaciones y la forma como se trata a las personas. Cuando nosotros llegamos aquí a la primera carta de Pablo, al capítulo 5, nos encontramos con una porción de la Escritura un poco extensa que instruye a la iglesia del cuidado de las viudas. Pero nosotros podríamos aplicar este principio también, mis hermanos, a la ayuda de las personas necesitadas de la iglesia, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver en este día. A simple vista, pareciera que estos versículos del 3 al 16 no tuvieran ninguna relación con lo que Pablo vino enseñando, vino instruyendo a la iglesia en otros temas, pero la verdad que tiene mucho que ver. Porque cuando de las viudas y de los desamparados se trata, la Escritura tiene muchas cosas que decir y muchas cosas que enseñarnos, comenzando en el Antiguo Testamento, cuando Dios inició su pacto con el pueblo de Israel en el Sinaí. Dios les dio la ley, pero no solamente les dio la ley, sino que también les dio mandamientos para que ellos pudieran convivir con su prójimo. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 22, versículo 22, el Señor escribe y dice: a la viuda y al huérfano no afligirán. Si los afliges y ellos claman a mí, ciertamente yo escucharé su clamor y se encenderá mi ira. Y a ustedes los mataré a espada, y sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Más adelante en el Deuteronomio, en el capítulo 10, versículo 17, Dios se describe a sí mismo de la siguiente manera y dice: porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero dándole pan y agua. Más adelante, en ese mismo contexto, cuando está hablando de los diezmos que el pueblo de Israel hacía en aquel entonces, en el capítulo 26, versículo 12, dice la palabra de Dios: cuando acabes de separar todos los diezmos de tus frutos en el tercer año, en el año del diezmo, entonces se lo darás al levita, al extranjero y al huérfano y a la viuda, para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. De modo, mis hermanos, que nosotros podemos ver a lo largo de la Escritura que Dios ha encargado el cuidado de los más vulnerables, de los más necesitados a su pueblo. Fue así con el pueblo de Israel. Y fue así también lo que hizo Guillermo Carey al llegar a la India cuando vio esas atrocidades que este pueblo hacía. La razón entonces por la que encontramos esta sección acerca de las viudas en 1 de Timoteo capítulo 5 se debe a la estrecha relación que debe tener la teología y la piedad. Nosotros tenemos que estudiar teología, doctrina, aprender las grandes enseñanzas de la Escritura, pero esta teología y esta doctrina nos debe llevar a una vida práctica de piedad, con nosotros mismos para con Dios y para con nuestro prójimo. En el pueblo, mis hermanos, donde reina la impiedad, obviamente las viudas y los más desamparados son completamente maltratados. Es por eso que el Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 20, mire lo que dice acerca de esto. Él dice y les da una instrucción a sus discípulos, les dice: cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y son amantes de los saludos respetuosos en las plazas y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor condenación. Estos fariseos, estos sacerdotes que tenían la teología en su cabeza y que tenían la enseñanza para el pueblo, no ayudaban a las viudas. Dice que entraban a su casa y devoraban su casa. Ellos saqueaban las casas de las viudas, les quitaban todo lo que tenían. De modo que si el problema que había en la iglesia de Éfeso aquí, cuando Pablo le escribe a Timoteo, era que había una falsa doctrina, esta falsa doctrina estaba conduciendo a una impiedad que esas personas estaban viviendo y por ende se estaban olvidando, descuidando también de las mujeres desamparadas, de las mujeres viudas que habían quedado afectadas por esto. Y por esta razón, mis hermanos, es que el cuidado de las viudas y de los necesitados es una evidencia de la piedad en la vida cristiana.
Escucha esta frase: el cuidado de las viudas y de los necesitados es una evidencia de la piedad en la vida cristiana. Terminando entonces con esta pequeña introducción, iniciamos nuestro primer punto. ¿Quién debe sustentar a la viuda entonces? El texto comienza con un imperativo en el versículo 3 de nuestro capítulo 5 de Timoteo. Dice: honra a las viudas que en verdad son viudas. Y aquí hay varias cosas que deben llamar nuestra atención en este versículo. En primer lugar, Pablo manda a honrar a las viudas. Y la palabra honrar, mis hermanos, significa dar un trato respetuoso a aquellas mujeres, pero también significa, en el contexto que lo vamos a mirar ahora, significa dar una ayuda económica para que esas mujeres puedan tener sustento para sus vidas. La idea no es únicamente respeto, porque independientemente de que una mujer sea viuda o no, nosotros debemos respetar a las mujeres y a nuestro prójimo, ¿verdad? Esto es lo que aprendimos en los versículos anteriores. Si ustedes se recuerdan, anteriormente Pablo, instruyendo a Timoteo, le dice a las mujeres ancianas: trátalas como si fueran tu madre. Y dentro de ese grupo de ancianas había mujeres viudas. Entonces eso está allí comprendido en lo que hemos aprendido. Entonces la idea de honrar en este texto no solo incluye respeto hacia el prójimo, hacia las personas, sino que también implica apoyo económico para aquellas mujeres que estaban en necesidad. Y este concepto de honrar por medio del sustento económico nosotros lo vamos a ver a lo largo de este capítulo 5 mientras vayamos avanzando. Incluso en el versículo 17, cuando habla acerca de los pastores, mire lo que le dice Pablo a Timoteo y por ende a la iglesia. Les dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honra o de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza, porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, si ve la relación que tiene, está hablando de honra, es la misma palabra que se usa en el capítulo 3 cuando dice, en el versículo 3, perdón, cuando dice honra a las viudas. Está hablando de un sustento económico. Este mismo honor de sostener económicamente, mis hermanos, es el que la iglesia debe mostrar a las viudas en su congregación. Y esta práctica, mis hermanos, tenía la iglesia primitiva desde sus inicios. Ustedes recuerdan en Hechos capítulo 6 que dice que los discípulos o los apóstoles se estaban dedicando al ministerio de la predicación y de la oración, y que hubo un pequeño tumulto ahí, que se estaba quejando que algunas viudas estaban siendo descuidadas. ¿Y ellos qué hicieron? Las dejaron ahí desamparadas, dijeron: allá que se resuelvan. En Hechos 6, capítulo 1, dice que ellos llamaron en medio de la iglesia y levantaron a 7 varones llenos del Espíritu Santo y con sabiduría para que se ocupen de ese asunto. Es decir, la iglesia desde sus inicios entendía este principio y se ocupaba de las mujeres viudas, no las dejaba desamparadas. Y esto nos muestra la importancia, mis hermanos, de lo importante que era para la iglesia tener esta ayuda económica para las viudas. Con toda seguridad, esto fue enseñado en todas las escrituras, incluyendo en el Nuevo Testamento, porque cuando nosotros llegamos a la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 27, mire lo que dice ahí Santiago: la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta. ¿Cuál, Santiago? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse de mancha del mundo. Entonces, esta práctica, mis hermanos, de sustentar a la viuda, de ayudar al necesitado, estaba implícita en la iglesia, y la iglesia estaba pendiente de esto. Ahora entonces, con esto nosotros pasamos a considerar un segundo punto, pero antes de esto debemos hacernos una pregunta. Surge una pregunta que viene a colación: ¿debe la iglesia entonces sustentar a todas las viudas que tengan necesidad? Eso es una pregunta que surge del texto y lo vamos a ver la respuesta a lo largo de esta enseñanza. El apóstol Pablo dice en el versículo 3: honra a las viudas que en verdad son viudas. Ahora bien, esto puede parecer extraño, ¿verdad? ¿Cómo es que yo puedo honrar a una viuda que en verdad es viuda? Una viuda no puede aparentar que es viuda. Vamos a saber que su esposo ha muerto, que ella está sin nadie, que está sola, ¿verdad? Es algo que no se puede aparentar. Es por eso que yo le decía anteriormente que este mandato o esta enseñanza, esta práctica que Pablo le da a Timoteo,
tiene como meta, mis hermanos, el sustento económico de la viuda, no solamente el honrarle por respeto. Porque la palabra viuda significa una mujer que ha perdido a su marido, pero no se enfoca tanto en la forma en cómo lo ha perdido, sino en el hecho de que ya no lo tiene, ¿verdad? Es decir, la palabra viuda, mis hermanos, es tanto aplicable para una mujer que ha perdido a su esposo porque éste ha muerto, pero también es aplicable a una mujer que ha abandonado su hogar, el esposo. Una mujer que su esposo la ha desamparado y la ha dejado sola. Esas mujeres eran consideradas como viudas también, porque no tenían el sustento. Algo que nosotros debemos recordar es que en la época del Imperio Romano, en este tiempo de los Efesios, si las personas no confesaban que César era el Quirios, el Señor, ellos eran encarcelados o incluso les quitaban la vida. Y en ese tiempo, como surgieron muchas conversiones a causa del cristianismo, muchos griegos y muchos judíos abrazaron el cristianismo y muchos de ellos eran matados o eran llevados a la cárcel. Y no solamente eso, sino que todas sus posesiones que ellos tenían les eran quitadas también, de tal modo que sus familias quedaban completamente desamparadas. Por otra parte, el pastor John MacArthur, citando al teólogo William Berkeley, dice también de este texto que este texto pudiera incluir a hombres que practicaban anteriormente la poligamia. La poligamia, ustedes saben, era una práctica que un hombre podía tener varias mujeres al mismo tiempo. Pero dice que ellos al venir a Cristo se quedaban solamente con una esposa y abandonaban a las demás. Y esas mujeres eran consideradas como viudas también, porque se quedaban sin el sustento, ¿verdad? Entonces, la palabra viuda no se refiere tanto al estado civil, sino a la situación económica en la que esta mujer se quedaba. Amén. Evidentemente, mis hermanos, una mujer cuyo marido ha muerto estaba completamente desprotegida de todo sustento, porque la Escritura proclama claramente y nos enseña el rol de la provisión que el marido tiene en el hogar. La palabra de Dios nos enseña que el hombre es el que debe trabajar, proveer y cuidar y proteger a su familia y llevar el sustento a su casa. La mujer debía estar bajo el cuidado y la protección de su esposo, y si éste moría o la abandonaba, esta mujer quedaba desprotegida completamente. Entonces, en el versículo 5 de nuestro pasaje, el apóstol Pablo nos aclara a qué grupo de mujeres es que la iglesia debe sustentar o sostener económicamente. Vaya conmigo a 1 de Timoteo 5:5. Dice allí: sin embargo, la que en verdad es viuda se ha quedado sola y tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Cuando el apóstol Pablo habla aquí acerca de las viudas, que en verdad son viudas, mis hermanos, se está refiriendo a aquellas mujeres que no tienen ninguna otra posibilidad, ningún sustento económico, que si no es por medio de la iglesia. Es mujeres que han quedado completamente en la incapacidad de trabajar por ellas mismas, que no tienen nadie de familia que les pueda ayudar y se han quedado sin provisión. Literalmente es una mujer que no tiene a nadie más que al Señor en su vida. Y por eso ella se dedica a orar y a suplicar y a servir al Señor. Ahora, según algunos comentaristas bíblicos, cuando Pablo menciona aquí que sean puestas en lista las viudas no menores de 60 años, esto es interesante, mis hermanos, es porque se cree que estas mujeres ejercían alguna labor dentro de la iglesia. Ejercían alguna labor y la iglesia les reconocía, les remuneraba económicamente por la labor que ellas estaban realizando dentro de la iglesia. No sé si usted pudo notarlo, pero cuando nosotros leemos los requisitos que estas viudas tenían que tener, se parece un poco a los requisitos de los diáconos. Mire en el versículo 9 y 10 conmigo. Y vamos a ver los requisitos que esas mujeres que la iglesia debía sustentar tenían que tener. Dice el apóstol Pablo en el versículo 9: sea puesta en lista solo la viuda, primeramente no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga buen testimonio de buenas obras, se ha criado a hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. En el ministerio diaconal, los diáconos son los que se deben de ocupar de estas cosas también.
Son ellos los que llevan ese ministerio de misericordia para los necesitados en la iglesia. Pero aquí en esta carta de Pablo nos está enseñando que había un grupo de mujeres selectos a los cuales ellos daban un sustento y ellas se ocupaban también, eran como un apoyo, como una ayuda para la iglesia para realizar esta labor. Acuérdese que en aquella época había un montón de mujeres viudas. Había varias mujeres viudas, de tal manera que la iglesia necesitaba ayuda por todas partes. Es decir, esa mujer que se debía poner en la lista era una que tenía algunos dones y habilidades para ayudar en el soporte de la iglesia. A esas viudas se les debía honrar con una remuneración. Esto nos deja ver, mis hermanos, entonces también un poquito como que nos permite ver cómo era la organización de la iglesia en aquel tiempo, cómo ellos administraban este tipo de cosas, y nos ayuda a aplicarlo eso también para nuestras vidas y para nosotros como iglesia. El teólogo William Hendrickson dijo unas palabras acerca de este texto también, y cito. Él dice: estas son viudas que cumplían con los requisitos necesarios para la realización de ciertas funciones caritativas y espirituales en la iglesia. Hay suficiente evidencia para mostrar que en la iglesia primitiva existía un cuerpo de viudas servidoras con funciones bien definidas. Así, dice Hendrickson, Tertuliano, posiblemente alrededor del año 204 después de Cristo, refiriéndose a 1 de Timoteo 5:9, cuando éste especifica que sean no menores de 60 años, declara que la tarea de estas mujeres era específica, por su experiencia en todos los afectos, los cuales las hacían capaces de ayudar con prontitud a todas las demás, con consejo y con consuelo. Fin de la cita de Hendrickson. Hermanos, piensen en esto. ¿Quiénes pueden consolar mejor que una viuda que ha sido consolada por el Señor cuando ésta ha perdido a su esposo? ¿Quién puede cuidar mejor a los niños huérfanos que una viuda que se quedó sola a cargo de sus propios hijos cuando su esposo murió? ¿Quién puede hospedar mejor que una mujer que fue hospedada por sus hermanos cuando perdió todos sus bienes? Sino una viuda que tiene experiencia en estas áreas de la vida. Estas mujeres entonces servían en una área específica de la iglesia. Consuelo de mujeres y de niños huérfanos, visitas a enfermos y desamparados, atención y hospitalidad a los más necesitados. Prácticamente, mis hermanos, estas mujeres eran un grupo de apoyo, pero el sostenimiento debía darlo la iglesia, debía darlo la congregación. Ellos deberían proveer para todo este tipo de cosas. Ahora, en ese sentido, las viudas que eran puestas en la lista, ellas tenían que renunciar completamente a su vida, es decir, ellas hacían un voto delante de Dios, un voto, podemos llamarlo de celibato, y hacían una confesión delante de la iglesia que ellas iban a ocupar solamente en esa área de la iglesia. Es por eso que el apóstol Pablo recomienda más adelante que no pongan en lista a las mujeres más jóvenes. ¿Por qué? Porque a las mujeres más jóvenes les puede surgir nuevamente el deseo de volverse a casar, y si se casaban, invalidaban ese voto que hacían delante de la iglesia y con el Señor de ocuparse de esta área en la iglesia. Es por eso que el apóstol Pablo les dice: no pongas en lista a las mujeres más jóvenes. Ahora, todo esto, mis hermanos, tiene una aplicación general para todos nosotros. La iglesia debe planificar la manera en que da apoyo sostenido para los más necesitados. La iglesia no debe ayudar de una manera reaccionaria. Es decir, nos enteramos que alguien está en necesidad y convocamos a la iglesia en ese día para que todos traigan algo y les demos un sustento o una ayuda a esa persona específicamente. La iglesia esto nos ayuda a nosotros para que la iglesia se organice de tal manera que su sustento esté allí, económicamente, materialmente, espiritualmente, que la iglesia sea organizada para que cuando surja un problema de estos, ya sea con una mujer viuda o con algún necesitado, la iglesia esté preparada para dar ayuda y sustento a esa persona. Algo más que podemos rescatar de este pasaje, mis hermanos, es que el servicio a la iglesia demanda una vida de santidad. ¿Por qué? Estas mujeres no iban a predicar, no iban a enseñar doctrina o ejercer algún ministerio público dentro de la iglesia. Ellas simplemente iban a ocuparse de los más vulnerables, iban a ocuparse de las personas que estaban en necesidad. Y mire los requisitos que ellas debían de tener: mujeres piadosas,
mujeres de un solo marido, que sean hospedadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Los servidores, los que están sirviendo y los que desean servir dentro de la iglesia deben considerar esto, mis hermanos. Que no se trata solamente de tener una disposición del corazón y decir, a mí me gustaría servir aquí o allá dentro de la iglesia, sino que también debes de tener una disposición en tu corazón, una vida piadosa que te respalde y te ayude para el servicio que tú vas a ejercer. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque nosotros no le estamos sirviendo al hombre, nosotros le servimos al Señor. Y los que le sirven al Señor deben andar como es digno, consagrándose al Señor. Entonces, por eso es importante no solamente la disposición que tengamos en el corazón, sino que nuestra vida espiritual y nuestra vida de consagración al Señor también es importante al momento de servir en cualquier área dentro de la iglesia. Pasemos entonces a un tercer punto, mis hermanos, y es entonces, ¿qué debemos hacer con las viudas más jóvenes? Ya dijimos lo que se debe hacer con las viudas ancianas. Se debe ayudar, sustentar, etcétera. Pero ¿qué pasa con las más jóvenes? Con las que tienen 30, 40 o 50 años. ¿Las echamos de la iglesia o qué hacemos con ellas? Bueno, el apóstol Pablo da también recomendaciones. Mire conmigo el versículo 11. Dice allí, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. El consejo, mis hermanos, de no poner en lista a las mujeres más jóvenes, como ya dijimos anteriormente, era porque si estas viudas, mujeres jóvenes, se involucraban en el ministerio y hacían un voto delante de Dios diciendo que se iban a consagrar al Señor y que su vida era para el Señor y para el servicio de la iglesia, luego de un tiempo, si estas mujeres tenían el deseo de volverse a casar por el mismo hecho de que estaban jóvenes y obviamente podían volver a enamorarse y por el ciclo natural de la vida de tener un hombre a su lado, podían quebrantar ese mandamiento delante del Señor. Y eso era considerado como pecado, si se da cuenta. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí. Pero por otro lado, Pablo quería evitar que este tema de la manutención, de que la iglesia sustentara a estas viudas, fuera saboteado. Es decir, no se podía jugar con estas cosas. Una mujer no podía venir a decir, yo quiero servir en esta área y luego de un tiempo salirse y luego volver a entrar. ¿Por qué? Porque esto afecta a la economía de lo que la iglesia estaba dando también, porque ellas debían recibir una remuneración y también esto traía una mala reputación a la iglesia. Entonces, por eso el consejo del apóstol Pablo de no poner en la lista a mujeres más jóvenes para este servicio dentro de la iglesia. Y por otro lado, el apóstol Pablo también dice en el versículo 13 que estas mujeres jóvenes, viudas, dice que también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino que también chismosas, entremetidas y hablando de lo que no debieran. ¿Se imagina usted reunión de viudas jóvenes dentro de la iglesia? Eso es el caos completamente. El apóstol Pablo dice, no se haga de esta manera. Mis hermanos, ahora es evidente que estas mujeres que el apóstol Pablo menciona aquí son mujeres que no están viviendo conforme al evangelio. Son mujeres que están al contrario, haciendo lo contrario de lo que el evangelio nos enseña. Y para evitar que este tipo de mujeres se involucren dentro de esta labor que había dentro de la iglesia, Pablo nos da estas recomendaciones, o le da estas recomendaciones a la iglesia, y aconseja más bien que estas mujeres que quedaban viudas jóvenes, dice en el versículo 14, que se casen, que críen hijos, que gobiernen su casa y que no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia. Esa es la recomendación para la viuda más joven. Prácticamente, Pablo les está diciendo aquí a las viudas jóvenes, hay un camino mejor que el camino de estar lejos de Cristo, viviendo como ociosas o como mujeres liberales. Hoy en día se da mucho que la mujer, si se separa de su esposo, dice, ahora estoy libre, ahora sí puedo hacer lo que yo quiera y nadie me manda. Y se van por ese camino y Pablo le dice, no, espérate, si tú eres cristiana, si tú eres creyente, no cojas ese camino. Cásate con un hombre cristiano, remarco, cría hijos y gobierna tu casa. No te descarríes del camino. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Y es el mensaje que trae Pablo a la iglesia el día de hoy. ¿Y por qué decía Pablo todo esto? ¿Porque se lo estaba inventando? No, porque en ese tiempo estaba pasando eso. Mire lo que dice el versículo 15. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás.
O sea, algunas mujeres que enviudaron jóvenes, sea que el esposo murió, que las abandonó, se estaban descarriando del camino, estaban haciendo lo que ellas querían. Pensando que ya se habían liberado del opresor, comenzaron a hacer lo que ellas quisieron. Y Pablo les dice, no, mujeres jóvenes dentro de la iglesia, cásense nuevamente. No hay una prohibición de volverse a casar, pero hazlo de una manera correcta, sabia. Busca un hombre que ame a Dios y que te ayude en tu vida espiritual a crecer también y junto con tu familia. Vamos a pasar, mis hermanos, a unas recomendaciones finales que el apóstol Pablo nos hace en este pasaje, en el versículo 16. Dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Fíjese bien, mis hermanos, la familia en primera instancia debe ser de ayuda en la necesidad de su círculo más cercano. Es decir, si nosotros como creyentes somos hijos jóvenes todavía y tenemos a nuestra madre que enviudece, por ejemplo, ¿quiénes creen que se debe ocupar de esa madre? Los hijos. Y si los hijos tal vez murieron o no están, dice los nietos también. Nietos obviamente se entiende que son nietos que ya son mayores de edad, ¿verdad? Ellos son los que deben ayudar a las madres que han enviudado prácticamente, o si tienen familia, hermanos, hermanas que puedan ayudarla. ¿Para qué? Para que la iglesia no sea afectada, a fin de que haya lo suficiente para ayudar a las que en verdad son viudas. Porque puede haber mujeres que en verdad son viudas. Y si ese dinero que la iglesia reúne para ayudar a las que en verdad son viudas, se está dando a una persona que otra familia puede ayudar, se está quitando el sustento de esas mujeres que en verdad lo necesitan. ¿Se da cuenta? Entonces, este principio aplica para todas las áreas donde se presta ayuda para los más necesitados, mis hermanos. Sabiamente nosotros debemos averiguar si esta persona, la que está sola, la que está pidiendo una ayuda o está en necesidad, tiene familiares que puedan ayudarla, y sabiamente debemos aconsejar a esos familiares que sean ellos quienes se ocupen de esas cosas. Ahora, si esta mujer no tiene ayuda de nada, obviamente la iglesia debe estar ahí para sustentar el tiempo que sea necesario. ¿Y por qué esto, mis hermanos? Porque no debemos olvidar que el dinero, los recursos que la iglesia tiene son limitados. No hay grandes cantidades de dinero, hay poco dinero dentro de la iglesia muchas veces, y la iglesia no puede sostener en ese sentido muchas veces por mucho tiempo a las personas en necesidad. Ahora, yo quería compartirles una frase o un párrafo un poco extenso para que nosotros podamos entender este principio, mis hermanos. Fíjese bien, escuche, dice, el cuidado de los más vulnerables, especialmente dentro de la iglesia, es un reflejo del carácter de Dios y del evangelio que proclamamos. Cuando los creyentes cuidan de sus familiares en necesidad, demuestran la compasión de Cristo y glorifican a Dios con su testimonio. Asimismo, cuando la iglesia se organiza para atender de manera eficiente y sabia a los más necesitados, muestra al mundo el amor redentor de Dios. Prácticamente, cuando nosotros nos involucramos y ayudamos al necesitado, ayudamos al vulnerable, estamos expresando el amor de Dios a esas personas, pero también el amor de Dios a los que nos rodean, al mundo, ¿verdad? Y por si no lo notó, aquí está implícito el hecho de que nosotros debemos dar, debemos ofrendar con ese propósito. Cuando tú traes tu ofrenda a la iglesia, cuando tú traes el don que tú quieres dar a la iglesia, debes estar pensando, esto que yo doy es para la ayuda de alguna persona que puede estar en necesidad. Es para la ayuda y el sostenimiento del ministerio de la iglesia. Es de esa manera que nosotros debemos ofrendar. El Proverbio 21, versículo 13 dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Ese es el principio que nos enseña la Escritura. Lo que tú quieres que hagas, que te hagan a ti, hazlo tú también. Si alguien clama por ayuda, clama por necesidad, nosotros como iglesia debemos estar allí para ayudar. No debemos cerrar nuestra mano. Por otro lado, como iglesia, mis hermanos, nosotros debemos orar. Si de pronto tú tienes un trabajo que no tienes mucha remuneración y dices, bueno hermano, yo no tengo tanto para dar, la verdad que yo llego con las justas, pues como iglesia tú debes orar para que el Señor nos permita tener esto para ayudar a las personas necesitadas, pero también
para que la iglesia pueda ayudar no solo a las personas que están dentro, sino también a las personas que están fuera. Porque como hemos leído anteriormente, esto muestra el amor y el evangelio que hay en nosotros y muestra la bondad de nuestro Dios a través de nuestras vidas cuando ayudamos a los más necesitados. Entonces la iglesia debe ser de ayuda para los más necesitados dentro de la iglesia, pero también para los que están fuera, que también necesitan el evangelio y necesitan ver vidas consagradas al Señor. Escucha esto, mi hermano, compartir el pan con alguien puede abrirte la puerta para que tú le prediques el evangelio. Cada uno de nosotros tenemos a alguien que conocemos que puede estar pasando por alguna necesidad. Si esa persona llama y toca tu puerta, o tú sabes que esa persona está en necesidad, no le cierres la puerta. Invítala a tu casa, invítale una comida, dale ropa que tal vez ya no te pongas. De esta manera tú abres la puerta y esa persona va a ver que tú te estás preocupando por ella y vas a poderle predicar el evangelio, porque ella va a ver el amor en ti, el amor de Dios a través de ti. Y esa es una manera que nosotros debemos hacerlo, porque es el llamado que nosotros tenemos como iglesia, mis hermanos. Ahora, para ir terminando, tal vez hay alguien nuevo aquí escuchando el evangelio o escuchando este sermón tan raro, como dije al principio. Nunca te imaginaste llegar a la iglesia y escuchar un sermón que hable acerca del cuidado de las viudas y de los más necesitados. Por lo menos yo quiero que te vayas con esto. Quiero que vayas meditando en tu mente el cuidado tan amoroso que nuestro Dios tiene para con su pueblo, para con los que confían en Él. Dios, en su gracia y en su bondad y en su sabiduría, llama a la iglesia para el cuidado de las personas más necesitadas. Y Dios muestra su amor a través de esa acción que la iglesia hace para las personas que lo necesitan. Ahora, también a lo mejor tú no tengas necesidad de ninguna de estas cosas. Tienes pan, tienes sustento, tienes una casa y digas, bueno, yo no necesito la ayuda, así que me encuentro bien. Pues déjame decirte que hay una necesidad mucho más grande, la cual tú necesitas y con urgencia, y es la de un Salvador en tu vida. Si tú eres sincero y piensas y consideras en tu corazón cómo has estado viviendo tu vida tratando de llenar el vacío en tu corazón por medio de fiestas, de alcohol, de drogas, diversión, sexo, lo que tú quieras, pero vuelves a tener la misma necesidad todos los días, es porque tú no tienes a Cristo en tu vida. Y esa es la necesidad más grande a la cual tú te enfrentas. Pero déjame decirte que hoy es el día para que tú puedas venir a Cristo. El Señor sigue abriendo sus brazos y si tú vienes a Él en arrepentimiento y fe, dice su palabra que si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte, limpiarte de toda maldad. Y el Señor te dará un nuevo corazón. Y no solamente eso, sino que te dará a Él mismo. Él es el pan de vida y el agua que sacia la sed, la cual tú necesitas. Así que yo te invito hoy para que tú vengas hoy al Señor y ahí sentado donde tú estás, clames al Señor y le digas, Señor, yo tengo necesidad de ti, necesito de tu presencia en mi vida. Amén. ¿Qué les parece si oramos, mis hermanos? Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Señor amado, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendito Dios, tú mismo dices en esta carta de Pablo a Timoteo que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra, Señor. Qué bueno ser instruido, Señor, por todo el consejo de tu palabra, aún con estos pasajes un poco extraños, Señor, que nos ayudan y nos dan principios de cómo la iglesia debe prepararse, Señor, de una manera económica para el sustento de los más necesitados. Y tal vez hoy ninguno de nosotros esté pasando por alguna necesidad, porque tú tienes cuidado de nosotros, pero no sabemos el día de mañana, Señor. Por eso te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a organizarnos de una mejor manera, a tener un sustento económico, bendito Señor, para la ayuda del más necesitado. Ayúdanos a ser generosos con nuestras ofrendas, bendito Señor, a tener cuidado de los que más necesitan, Padre eterno, y a mostrar así la bondad de Cristo a través de nuestras vidas. Te lo pedimos a ti en el nombre de Cristo, Señor. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.